Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. Me pueden escribir por medio de WhatsApp, más 502 más 502-4242-9309. En esta ocasión quiero hablarles acerca de si es bíblico el tema de la prosperidad financiera. ¿La prosperidad financiera es un tema bíblico? Sí, la prosperidad financiera sí es un tema bíblico. Voy a leer algunos pasajes, pero tenemos que tomar en cuenta que no se puede basar en 3 o 4 versículos de la Biblia una verdad. Una cosa que es verdad, una verdad, algo que es verdad, no se basa sobre 3 o 4 versículos, se basa sobre toda la Biblia. Y tiene que haber muchos versículos, no 3 o 4, 5 o 6, sino muchos versículos que apuntan en la misma dirección. Entonces, hay que leer toda la Biblia, hay que leerla muchas veces hay que leer la Biblia muchas veces y constantemente, todos los días hay que leer la Biblia. Entonces, cuando uno lee la Biblia bastante, la mente de uno va tomando la forma de la mente de Dios. Entonces, uno empieza a comprender cosas que de otra forma le sería completamente imposible en realidad. Entonces, lo primero que quiero decir es eso. Yo voy a dar unos versículos, y hay muchos en realidad. Pero la verdad es de que para saber acerca de este tema, para saber si realmente este es un tema bíblico, usted tiene que leer la Biblia y ser transformado y tener la mente de Dios. Porque en la iglesia cristiana, los cristianos piensan que las cosas de entender las verdades bíblicas, las verdades que enseña la Biblia, es algo sencillo. Y la gente se mete a seminarios teológicos y dice, bueno, ahí me van a enseñar. Y ahí le van a enseñar lo que saben, porque lo que no saben no se lo pueden enseñar. La verdad está en la Biblia. Hay muchos errores teológicos en las iglesias, en los seminarios teológicos, en mi mente, en tu mente. Y encontrar la verdad es difícil. Entonces, por eso es lo primero que yo quería decir, porque para saber si realmente es bíblico el tema de la prosperidad financiera, hay que meterse de lleno en la Biblia. Pero si usamos el sentido común, pues simplemente tenemos que comprender de que a Dios no le sirve que seamos pobres en realidad. Cuando Él nos manda a ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado, ¿con qué lo vamos a hacer? Cuando Él nos manda a atender nuestras necesidades de nuestra familia, que seamos buenos esposos, buenos hijos, buenos padres, ¿con qué lo vamos a hacer? Nos manda el Señor a hacer discípulos a las naciones, la gran comisión, y de hacer discípulos a las naciones. ¿Con qué lo vamos a hacer? Y vamos a transmitir programas de televisión cristianos por medio de programas de televisión o de radio. ¿Con qué lo vamos a hacer? Nosotros los cristianos tendríamos que ser tan ricos de poseer canales de televisión y evitar que se pasen programas vulgares de pornografía, de homosexualismo, novelas que no le dejan nada a la gente. Nosotros tenemos que reprogramar los canales de televisión, porque tendríamos que ser los dueños. A Dios no le sirve que seamos pobres. Para contestar la pregunta de si realmente es bíblica la prosperidad financiera o es bíblico el tema de la prosperidad financiera, simplemente hay que usar el sentido común y de la inteligencia que Dios nos da. No le sirve a Dios para hacer su obra, y su obra la va a hacer por medio de nosotros, los creyentes, la iglesia, que seamos pobres. ¿Cuánto más si nos demanda ofrendas? Dios nos demanda ofrendas. Afortunadamente las ofrendas traen bendición, porque Dios sabe que no nos va a demandar ofrendas si no tenemos dinero. Oye, ¿por qué nos va a demandar ofrendas si somos tan pobres que lo que le vamos a dar es una miseria? Entonces,
a medida que nosotros ofrendamos, por un lado ofrendamos y por otro lado ayudamos al prójimo, tenemos más, tenemos más. Ese es el sistema que Dios ideó, porque le conviene a Él que nosotros tengamos y seamos prósperos y seamos ricos, porque decir próspero no necesariamente es decir rico. Un próspero puede ser también una persona que todo le sale bien, se casa, tiene hijos, educa a sus hijos, los educa bien, tiene un ministerio en la iglesia, tiene un negocio, le sale todo bien porque es próspero. Él tiende siempre a la prosperidad y esa misma prosperidad lo va a hacer rico económicamente. Bueno, aquí tiene que ver la Biblia en todo esto. La Biblia enseña los principios bíblicos para que un hombre se convierta, pase de ser un fracasado, al que todo le sale mal, a que se convierta en un hombre próspero. Se casa, le va bien, tiene hijos, le va bien, tiene buenos hijos, pone un negocio, le va bien, tiene un ministerio en la iglesia, se vuelve pastor, le va bien. Y tiene un gran ministerio después. Entonces, simplemente hay que usar el sentido común, la lógica y la inteligencia que el Señor nos dio. Al Señor no le conviene que seamos pobres. ¿Por qué le habría de convenir? ¿Qué ganaría con eso? Él es práctico, Él es inteligente, Él es productivo. Dios es productivo y quieren hacernos a nosotros productivos. La riqueza, hay que evitar la riqueza porque nos va a corromper y nos va a alejar de Dios. No, no. Es que mire, el Señor dio las cosas para que funcionaran de esta forma. Primero Él endereza mi corazón y después me perfecciona, me da sabiduría, me enseña a manejar el dinero, de tal manera que el dinero no me maneje a mí, yo no ponga en mi corazón el dinero, sino que simplemente lo use como una forma de servirlo a Él. Hasta después de que Él me ha preparado a mí, vienen las riquezas. Yo me vengo preparando desde hace como 18 años para ser rico, no lo soy todavía, me cuesta conseguir dinero para la comida en realidad. La verdad les digo, así es. Si les dijera otra cosa les estaría mintiendo. Pero estoy preparado para ser próspero. Me he preparado durante 18 años para ser próspero. He leído la Biblia 60 veces. Durante 8 años leí la Biblia 60 veces, como 58 veces, porque la había leído 2 veces antes. Leía la Biblia 2 horas diarias. Y oraba, leía la Biblia y oraba 2 horas diarias. Y eso me estuvo perfeccionando, quitando todo lo malo que había en mí. Porque hace 18 años yo empecé orando, pidiéndole a Dios prosperidad financiera. No, ni siquiera prosperidad financiera, no sabía que existía eso de la prosperidad financiera. Yo quería dinero, así simplemente dinero. Y debe haber algo en la Biblia que a mí me ayude a hacerme rico, porque yo no soy pobre. No quiero ser pobre. ¿Por qué habría de querer ser pobre? Y así fue como comenzó todo. Me meto yo con el Señor. Él me manda a leer la Biblia, me manda a orar, después me manda a ofrendar, años después me mandó a ofrendar, me empezó a enseñar a ofrendar, a dar al prójimo, que son las claves para la prosperidad financiera. Una prosperidad financiera que no tiene que ver solo con dinero, sino que también con que todo te vaya bien y tu espiritualidad también te vaya bien. Vas a crecer, enriquecerte en lo espiritual. O sea, Dios te manda a practicar los principios bíblicos para que estés preparado para ser rico. Nunca te va a dar riquezas antes de que estés preparado para ser rico. Nunca te va a dar riquezas Dios antes. Las riquezas que vienen de Dios vienen hasta que estás listo espiritualmente. Por eso dice, y ese es el versículo último que les iba a leer, pero se lo voy a leer de primero. Dice, en tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que en todas las cosas, en todas las cosas. La palabra todo quiere decir todo. Todas las cosas quiere decir todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No deja fuera la prosperidad financiera, por supuesto que no. Es una de las cosas más importantes porque de eso nos vamos a sostener y a nuestra familia y a la iglesia también. Pero a medida de que yo crezco espiritualmente,
Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como quiere decir en proporción a tu crecimiento espiritual, así vas a ser prosperado en todas las cosas. O sea, tenemos que entender, si somos pobres es por una razón espiritual, porque no se nos ha enseñado bien y hemos hecho las cosas mal, por eso somos pobres. Porque nuestra alma no ha prosperado hasta el punto de cumplir con los principios bíblicos que generan la prosperidad financiera. No hay prosperidad financiera de parte de Dios si no hay cumplimiento de principios bíblicos, y estos principios bíblicos, los principales principios bíblicos para generar prosperidad financiera y riquezas materiales son las ofrendas y la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo se multiplica. La ayuda al prójimo es multiplicadora, pero los rangos de multiplicación de lo que le uno al prójimo dependen de las ofrendas. Mientras mejor ofrendo, mientras más ofrendas doy, porque son 5 ofrendas y cada una es un diezmo, el rango de la multiplicación de lo que uno le da al prójimo aumenta. Entonces, a medida que yo crezco espiritualmente, voy creciendo en sabiduría. Después esa sabiduría me enseña a qué tengo que hacer: cumplir principios bíblicos, ofrendar, dar al prójimo. Y esa sabiduría puesta en obra trae como consecuencia la prosperidad financiera. Como lo podemos ver en el... Bueno, ese versículo no lo que tenía yo para esta plática, pero nos vamos a lo que es Primera Reyes 3:5, cuando Salomón da una gran ofrenda en el lugar donde se hacen los sacrificios, Gilboa, no me recuerdo. Él da una gran ofrenda, matan miles de corderos y todo con tal de presentarse delante del Señor. Una ofrenda voluntaria, majestuosa. De la ofrenda voluntaria vamos a hablar después. Entonces Dios le dice, como consecuencia de la ofrenda voluntaria, Dios le dice, si no, no le hubiera dicho Dios esto: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Pero Dios lo guía a pedir lo correcto. Viene Salomón, dame grandes riquezas y dame victoria sobre mis enemigos. No, él pidió lo correcto. Dame sabiduría, porque me acabo de convertir en rey y no sé cómo hacer esto en realidad. Si tú no me enseñas, no lo voy a poder hacer. Entonces, Dios le concede darle sabiduría. Y Dios sabía que con esa sabiduría podía conseguir todo lo que él quisiera. Porque con sabiduría de la Biblia, con sabiduría de Dios, logramos todo lo que queremos. Y eso es así. Por cuanto pediste sabiduría, te daré todo lo que no pediste. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Salomón. Él quería riquezas, quería victoria sobre sus enemigos, quería esto y quería el otro. Con la sabiduría que le iba a dar, se le iba a dar todo, hombre. Te concedo las cosas que no pediste. Te daré grandes riquezas y estoy parafraseando, y grandes riquezas, victoria sobre tus enemigos, las cosas que no pidió, grandes cosas, y las obtuvo. Sabemos que las obtuvo, llegó a ser un hombre muy, muy rico. Salomón no se desvió de los caminos de Dios por la riqueza, se desvió por las mujeres. Pero sí se puede desviar uno de Dios por las riquezas. Entonces, para no desviarse de Dios cuando uno ya tiene las riquezas, que de todos modos vinieron de Dios, porque todo viene de Dios, y cuanto más si yo, cumpliendo principios bíblicos, obtuve riquezas, entonces la clave es, y las riquezas no nos tienen por qué desviar de Dios. Yo puedo llegar a ser multimillonario y con eso servir al Señor, comprar canales de televisión, canales de radio, o sea, estaciones de radio, y todo lo que yo podría comprar, y tener bien a mi familia, a la gente que me rodea, a la gente que me sirve, mis empleados, crear empresas para dar empleo y abrir asilos de ancianos, orfanatorios. ¿Qué no puedo hacer yo con millones?
La clave para no apartarse de Dios cuando uno ya es rico, incluso cuando no lo es, porque uno siendo pobre también se aparta de Dios, y teniendo poco, la gente que debe ser bien pobre y pasa a ganar un poquito mejor, empieza a presumir y toda la cosa. Por un poquito que está ganando más, un poquito, no tiene que ser multimillonario para perderse en realidad. La clave es para que no se pierda tanto rico como el pobre, porque el pobre también se puede perder. Igual. Entonces, la clave es ofrendas, obediencia a la palabra, cumplir principios bíblicos. Estoy dando esta plática sin leer versículos de la Biblia porque yo realmente, yo me he empapado con todo esto. Yo conozco las claves. Usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que conocer los principios bíblicos. Usted tiene que ofrendar. Usted tiene que dar al prójimo. ¿Cómo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo ya hablé de lo que es la ofrenda del diezmo, Génesis 24. Búsquenlo en YouTube. Dice, lo encuentra como prosperidad bíblica, el diezmo. No lo encuentra, no me encuentra a mí, ponga prosperidad bíblica, el diezmo, diagonal Eduardo Delgado. Ahí me encuentra a mí, tengo una plática de 50 minutos sobre la ofrenda del diezmo, que es la primera ofrenda, la más importante, porque da protección. Eso lo puede ver usted en el video, porque da protección. Es la ofrenda voluntaria. Entonces, están otras ofrendas. Usted tiene que aprender a ofrendar cada vez mejor. Tiene que leer la Biblia. Tiene que orar todos los días. Crecer espiritualmente, porque las bendiciones de Dios vienen a medida que usted crece espiritualmente. Ahora, en las iglesias se habla, el tema de la prosperidad en muchas iglesias, especialmente las iglesias conservadoras, es malo. ¿Cómo vamos a hablar de prosperidad financiera, de dinero aquí en la iglesia? El dinero es sucio. El dinero es la raíz de todos los males, y así dice la Biblia. El dinero es la raíz de todos los males, pero cuando uno profundiza en el tema, se da cuenta de que la Biblia me prepara a mí para poder ser rico. Y Dios quiere que seamos ricos. Dios quiere que seamos ricos, pero primeramente prósperos. Primero prósperos, después ricos. No es lo mismo. El próspero todo le va bien. El rico solo es rico nada más. Los narcotraficantes son ricos, no tienen una pizca de prosperidad. Y todo les sale mal, porque estamos con maldición. Nosotros no queremos eso. Entonces, Dios se asegura de que nuestro corazón, de que nos va a dar algo, y que cuando Él nos va a dar algo muy material, porque Él sabe que eso es delicado, el corazón del hombre tiende a irse en pos de las riquezas y dejar a Dios. Dios no es tonto, pues Él sabe todo eso. Él no nos va a dar nada hasta que estemos preparados. Y vamos a estar preparados cuando estemos en obediencia, caminando de la mano con Él, cumpliendo principios bíblicos. Ofrendas. Las ofrendas nos mantienen en el camino correcto. Las ofrendas nos mantienen con un corazón recto para que con Dios no importa cuántos millones Él nos dé. A Él le conviene que podamos manejar grandes cantidades de dinero para poder hacer el bien. Porque los malos, los que no conocen a Dios, no van a hacer el bien. Van a hacer el mal y van a destruir. El dinero no tiene que estar en manos de los malos. Narcotraficantes, gente que hace música mala, películas malas, en contra de la palabra de Dios. Y esos son los que tienen el dinero ahorita. Porque los cristianos ahí están luchando por no ser ricos. Ahí están los cristianos luchando por no ser ricos. No, aquí no se habla de prosperidad en la iglesia usted. ¿Cómo hacer eso? Ahí están los cristianos luchando por ser pobres todavía. Bien engañados para el enemigo. El enemigo riéndose de ellos. Ahí están los cristianos luchando por ser pobres. Luchando por ser pobres. ¿Cómo pueden servir a Dios así? ¿Cómo? Está el enemigo matándose en la risa, los cristianos luchando por ser pobres. Están los grandes magnates de la cine, los grandes magnates de la música, los narcotraficantes bañados en dinero, haciendo lo que quieren. Los que fabrican cigarros, aguardiente y todo. Ricos, nadando en pisto. Los cristianos mal y luchando por seguir mal. Y estaba preguntándose, ¿es el tema de la prosperidad financiera un tema bíblico? ¿Querrá Dios que hablemos de eso? Es que da cólera, es que realmente me da mucha cólera en realidad. Si usted lee la Biblia se da cuenta de que Dios no puede querer que seamos pobres. Porque
Si uno lee la Biblia se cuenta que la mentalidad de Dios tiende a hacernos prósperos. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Ezequías, Josías, Daniel, un montón de personajes bíblicos que obedeciendo a Dios y enderezando su corazón para con Dios, le obedecieron, fueron fieles a Él, sin apartarse de Él. ¿Qué pasó? Se hicieron ricos. Si usted y yo no somos ricos es porque hemos vivido mal, porque desconocemos la palabra, no la practicamos y hacemos las cosas mal y por eso somos pobres. Cuando nuestro corazón se enderezca, busquemos la Biblia, conozcamos sus principios y los obedezcamos, entonces las cosas van a cambiar y no antes. No quiero hacer muy larga esta plática de que la prosperidad bíblica, del tema de la prosperidad es un tema bíblico, eso es evidente. Si uno lee la Biblia se da cuenta. No quería hacer muy largo este video, pero que la prosperidad, el tema de la prosperidad está en la Biblia por todas partes. Sí. Génesis 1, 2, sino que en la ley de Jehová, no, Génesis 1, perdón, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni decía que escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿La prosperidad de quién es? De que no hace lo malo, el que no anda con pecadores, el que se deleita en la ley de Jehová, el que estudia la Biblia. Es que la Biblia hay que estudiarla. Los cristianos no están leyendo la Biblia. Es que es cuestión de ir sobre la iglesia los domingos 2 horas nada más y ahí murió todo. ¿Qué Biblia ni qué nada? La Biblia hay que leerla por lo menos 1 hora diaria, orar 1 hora diaria. Un verdadero seguidor de Jesús lee la Biblia por lo menos 1 hora y ora 1 hora en su casa, en su vida privada, con su familia. Algunos padres de familia que hasta vergüenza les da decirle a sus hijos: miren muchachos, juntemos 15 minutos para leer la Biblia. Y sabe que le da pena porque sus hijos le van a decir: ay, ¿qué yo tengo que hacer? Yo no quiero hacer eso. Y le da vergüenza confrontar a su familia para leer la Biblia. Y así viven los cristianos actualmente. Esta es una iglesia caída en realidad, una iglesia apóstata. Y la iglesia apóstata no es la que habla de prosperidad. La iglesia apóstata es es de los que van los domingos a la iglesia nada más y ahí muere todo. Es como que dijeran: mira, Señor, yo te voy a servir así, si quieres, bueno, si no, también. Es lo más que puedo hacer por ti. No esperes más de mí. Entonces, el tema de la prosperidad está en toda la Biblia. Entonces, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni decía escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es que la prosperidad que viene de Dios viene de aquel que se dedica a estudiar la Biblia, pero no para llenarse de conocimiento, sino para ponerla por obra, practicarla. Yo estoy leyendo la Biblia, me dice que tengo que dar al prójimo, lo voy a dar al prójimo, al pobre, al necesitado, a la viuda, a los niños abandonados. Y también me manda ofrenda a la Biblia. Entonces yo medito la Biblia, pero para ponerla en práctica, porque si no, no me sirve. Es para ponerla en práctica. Entonces, la ley de Jehová esto es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas se alimenta constantemente porque está junto a las aguas. Crece saludable, da fruto al 100 por 1. Y más del 100 por 1, porque hay muchos rangos de multiplicación. Es que eso del 100 por 1 es un rango de multiplicación. Hay otros rangos de multiplicación más grandes todavía. Entonces, el problema con la iglesia actualmente, la iglesia de Jesucristo universal, es que se ha desconectado completamente de la Biblia. Se han metido una religión, han convertido el cristianismo en una religión. Mi religión es: yo voy a la iglesia los domingos y vivo el resto de la semana pues sin pecar, lógicamente. Eso lo saben todos bien, pero no se meten de lleno a estudiar la Biblia. De lleno, es que esa es nuestra vida. La Biblia es nuestra vida. La Biblia es nuestra vida. No se sigue a Jesús sin la Biblia. Yo soy un verdadero seguidor de Jesús cuando todos los días estoy estudiando la palabra para ver qué más tengo yo que hacer. No por saber, es por hacer. Entonces, será como árbol plantado que da será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo,
da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Yo creo que no tengo que leerles más versículos. No. Voy a cerrar mi Biblia ahorita. Tenía más versículos. Dios te va a bendecir económicamente, porque Él quiere hacerlo en realidad. Puede y quiere. A medida que crezcas. Si no vienen bendiciones a tu vida, puede ser por dos cosas. Primero, por la misma razón que yo no soy rico de ahorita. Porque me he estado preparando hasta estos 18 años. Porque yo antes de estos 18 años, estos 18 años empezaron cuando murieron mis papás. Yo empecé a tener una relación con Dios mucho más cercana. Porque antes era un cristiano, no era tan mal cristiano, pero era bastante carnal. Yo tenía una naturaleza muy diferente a la que tengo ahora. La Biblia me ha transformado. La oración me ha transformado. Pero una oración y una lectura de la Biblia intensas. Y muy intensas. Intensas, de verdad. Me han cambiado. Entonces, vas a recibir mayor bendición económica cuando crezcas espiritualmente. Entonces, no soy rico ahorita por dos razones. Una igual a la mía. Te estás preparando, estás realmente creciendo espiritualmente, adquiriendo sabiduría, y inmediatamente después vienen las riquezas. A mí en cualquier momento me va a cambiar la vida. Y mi vida va a cambiar en lo económico porque yo soy pobre. Completamente pobre. Pero yo sé que eso va a cambiar, porque tengo grandes promesas del Señor. Bueno, están en la Biblia, grandes promesas del Señor. Yo estoy haciendo las cosas bien. La segunda razón por la cual podrías ser pobre tú ahora en este momento es porque realmente estás mal con Dios. Yo no estoy mal con Dios, hermano, sin embargo soy pobre. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo leo la Biblia. Te falta. Es que dice lo que leímos en tercera de Juan es... yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O si estás haciendo las cosas bien, espérate porque te viene algo. Eso tiene que ser así. Estás haciendo las cosas bien, pero no creas que lo sabes todo ya. ¿Qué tanto estás ofrendando? ¿Qué también estás ofrendando? Que son las claves para la prosperidad financiera. Porque te puedes empezar a ser próspero en algunas cosas, incluso tener salud, un buen hogar, un buen matrimonio, buenos hijos y todo, pero incluso un buen ministerio en la iglesia, pero te faltan, vos sentís que te falta algo. Y en lo económico no vas bien, y te falta ofrendar, te falta dar al prójimo. Ahí está la clave, esas son las claves. A medida que crezcas en esto, las cosas van a cambiar. Mejora tu manera de ofrendar, tu manera de ayudar al prójimo, porque hay mucha gente con necesidad y Dios nos manda a ayudar a la gente con necesidad. Eso no son ofrendas, eso es ayuda al prójimo. AP le digo yo, ayuda al prójimo. AP, la AP es multiplicativa. No se practica esto. Incluso los católicos practican más la ayuda al prójimo, según entiendo yo. Aunque no lo hacen por las razones correctas, sino como una forma de expiación de pecados. Pero nosotros sabemos que eso no expía pecados. La fe en el Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, expía pecados. Pero los católicos, porque lo hacen, les va bien también económicamente. Y te das cuenta, los católicos viven bastante bien. Hay que ser un verdadero católico, te vive bien. Porque dan al prójimo. Pero no se van a ofender como nosotros, los evangélicos. Entonces, hay que combinar las dos cosas. Entonces, los diezmos, las ofrendas, ofrendar bien en la iglesia y dar al prójimo te lleva para arriba en lo económico. La respuesta en conclusión, ¿es el tema de la prosperidad financiera un tema bíblico? Por supuesto que sí. Dios quiere que seamos prósperos, que vivamos bien económicamente. No le pesa a Dios que tengamos un helicóptero, una mansión, una casa con piscina, buena ropa de marca, y que vayamos a París solo para almorzar nada más el fin de semana. Y que Dios feliz de la vida, porque sabe que lo que tenemos viene de Él y nos lo dio porque supimos manejar, administrar lo poco que nos daba, porque si lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así se va de escalón en escalón. Dios de una cantidad a uno, lo administra uno bien, lo pasa a otro nivel. Ese nivel lo administra uno bien, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, lo pasa Dios a otro nivel a uno. Después, en ese nivel uno es fiel, lo pasa a otro nivel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco que tenés lo administrar conforme a la voluntad de Dios, ni das ofrendas ni nada, ni das al prójimo. Mira, si pasas por enfrente de una persona ciega que pide limosna y te da lo mismo, y vas a la iglesia y tratas de dar lo menos posible, no.
¿No estás siendo fiel en lo poco? No, no te va a pasar Dios a lo mucho. Bueno, estamos llegando a 30 minutos. La conclusión es esta. A Dios no le conviene que seamos pobres. No le conviene que seamos pobres. A Él le urge que adquiramos riquezas. Que prosperemos, que crezcamos, pero que crezcamos primero en lo espiritual. Y ahí es donde está el problema. No crecemos en lo espiritual, porque las enseñanzas en las iglesias es pobre. Que en las iglesias se estén preguntando todavía si se puede hablar de prosperidad financiera. Que se esté preguntando todavía, en el año 2018, que si es el tema de la prosperidad un tema bíblico. Eso demuestra la gravedad del asunto. La enseñanza